Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esto, hermano, que estamos leyendo realmente ha sido un problema para la iglesia de Cristo en todos los tiempos. La pregunta más difícil de contestar es: ¿cuándo vendrá el Señor? Y lo más fácil de decir es que nadie sabe el día ni la hora, ni podemos tener una idea de cuándo vendrá el Señor. Pero mire, hermano, dice la Biblia, nadie os engañe. El apóstol Pablo habla con los tesalonicenses como si ellos ya supieran algo, como si ellos ya supieran las cosas. Dice, no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto. Acuérdense que yo les decía esto. Y ahora vosotros sabéis lo que al presente lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Este día vamos a contestar por el Espíritu de Dios. Por el Espíritu de Dios vamos a contestar qué es lo que ha detenido que este hombre de pecado se manifieste. Algunos me dicen, yo no estoy esperando al anticristo, yo estoy esperando a Cristo. Otra vez con un video del anticristo. Si eso no me interesa, a mí me interesa Cristo, la venida de Cristo, no la venida del anticristo. Así me dicen. Pero la Escritura dice claramente, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes vengan dos cosas: la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. La venida de nuestro Señor Jesucristo, hermano, nosotros la estamos esperando, todos estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero les recuerdo, hermano, les recuerdo lo que la Escritura dice. Se llama anticristo porque viene antes de Cristo. Todos entendemos. La palabra anticristo significa antes de Cristo. Quiere decir naturalmente que el anticristo viene antes de Cristo, hermano. Antes de Cristo. Es fácil de entender. ¿Por qué le tenemos tanto miedo a la manifestación de este hombre de pecado? No debemos tener miedo, hermano. Es necesario que este hombre se manifieste y aparezca para que se separen los dos bandos. Ahorita todo mundo es cristiano. Ahorita hay muchas religiones. Ahorita hay muchas denominaciones. Ahorita hay muchos que dicen que tienen la verdad, la razón. Unos dicen una cosa, otros dicen otra. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la razón? Precisamente por eso el Señor permite que se manifieste el hombre de pecado. Cuando el hombre de pecado se manifieste, solo habrá dos para elegir. La primera, si tú realmente eres cristiano y realmente tienes la llenura del Espíritu Santo, cuando veas la manifestación del hombre de pecado, tú vas a decir, nos vamos con Cristo, porque ha sucedido lo que la profecía decía, la manifestación del hombre de pecado. Nos alegraremos que nos vamos con el Señor. Pero los otros, hermano, todos los que no son del Señor, así sean cristianos evangélicos, así sean de cualquier tipo de denominación, pero que no son del Señor, van a ser engañados o seducidos por ese hombre.
Dos bandos nada más se van a hacer. De todas las religiones, de todas las creencias, de todo lo que ahorita hay, solamente dos bandos van a quedar. Y debemos de estar preparados, o debemos de estarnos preparando ya. Urge que nos preparemos para que no nos tome por sorpresa. De eso se trata esta enseñanza de este día y esta palabra que el Señor me ha entregado, y yo quiero entregarla a todos ustedes, hermanos, porque creo que es de vida o muerte lo que hoy vamos a recibir. Primera de Timoteo 4:1, aleluya. Primera carta a Timoteo, capítulo 4. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Yo quiero que usted subraye o anote en su libreta: espíritus engañadores y otra, doctrinas de demonios. En los últimos tiempos, el Espíritu dice claramente, vienen espíritus engañadores, vienen doctrinas de demonios, que eso es el significado de la apostasía. ¿Qué es apostasía? Apostasía es espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Eso es apostasía. Pero si la iglesia no es espiritual, ¿cómo va a saber cuáles son los espíritus engañadores y cuáles son las doctrinas de demonios? Se necesita tener cierto nivel, hermano, de búsqueda con el Espíritu Santo. Por eso yo les he aconsejado, hermano, ore por la palabra, ayune por la palabra. Si usted nomás va a la iglesia, pero no ayuna ni ora por la palabra, a usted no se le serán reveladas estas cosas. Es más, mucha gente, hermano, ve mis videos, escucha la palabra, pero no entiende lo que estamos diciendo o lo que el Espíritu Santo está hablando. ¿Por qué no entiende? Porque las cosas, hermano, que han de ser manifestadas son reveladas al espíritu de uno. En el espíritu de uno es donde tiene que ser impreso, imprimido. Aquí nuestro espíritu tiene que hablar el Espíritu de Dios a nuestro espíritu. Esta escritura es solamente letra si el Espíritu no imprime en nuestro espíritu la revelación. Y para que eso suceda, se tiene que orar y se tiene que ayunar. El Señor viene, pero antes viene la apostasía. Y la apostasía, hermano, ¿cómo nosotros podemos saber, diferenciar, entender qué es la apostasía? Acompáñenme por favor a 1 de Timoteo capítulo 1. Capítulo 1, versículo 3. Dice así la palabra del Señor. Desde el versículo 1 vamos a leer. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Aquí va, hermano, lo que les quería decir. Versículo 3. Le dice el apóstol Pablo a Timoteo: ¿cómo te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina? ¿Cómo te rogué? Para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Y hermano, la doctrina es de vida o de muerte. La doctrina es de vida o de muerte. Así como lo oye.
Es muy importante que nosotros tengamos claramente estos puntos. Si nosotros confundimos la doctrina, si nosotros nos desviamos de la doctrina, si nosotros no sabemos diferenciar lo que es la verdadera doctrina, perdemos nuestra salvación. Te rogué, le dice el apóstol Pablo, que te quedases en Éfeso. ¿Dónde está Éfeso? ¿Usted sabe dónde está Éfeso? Éfeso es una de las 7 iglesias a las que el Señor le envió mensaje por medio del apóstol Juan en Apocalipsis. Acuérdese que el Apocalipsis al inicio empieza con los mensajes a las 7 iglesias, que son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Pero ¿dónde están estas iglesias? Lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo: cuando yo iba a Macedonia, cuando fui a Macedonia, ¿sí? Macedonia, hermano, es el lugar de donde es Alejandro Magno. Si recuerda lo que estudiamos acerca de los reinos que han pasado. Alejandro Magno es de Macedonia. Acuérdese, hermano, que vimos que la Escritura dice que de allí puede venir el anticristo o de la descendencia de esta gente. Acuérdese lo que ya estudiamos, detalle por detalle. Bueno, Éfeso está, hermano, en Turquía, ¿sí? Del lado oeste de Turquía está el mar Egeo. En el mar Egeo le da a 2 naciones, que una es Grecia y otra es Turquía. Allí donde se desarrolla la profecía bíblica de la revelación de Daniel que ya estudiamos, es en esa zona, es la misma zona. Entonces, está Grecia, arriba está Macedonia, está el mar Egeo y está Turquía. En el oeste de Turquía, en el mar Egeo, están las 7 iglesias de Asia, que es Éfeso. Arriba de Turquía está el Mar Negro y arriba del Mar Negro está Ucrania, donde en estos precisos momentos se está desarrollando la profecía y el cumplimiento profético. Solamente le dije esto para que sepa dónde están las 7 iglesias y dónde está Éfeso. Hermano, Éfeso, hermano, es una iglesia, la verdad, con mucha revelación. No he encontrado otra iglesia como esta, que se le fue entregada un ministerio tremendo acerca de la revelación del mundo espiritual. La revelación del mundo espiritual no la puede digerir todo mundo porque es difícil, hermano. Pero a la iglesia de Éfeso se le fue concedida la revelación del mundo espiritual. Cuando hablamos del mundo espiritual, la gente nos empieza a decir que estamos locos. Incluso los mismos hermanos cristianos empiezan a decir que estamos locos. La misma iglesia de Cristo no cree y no entiende el mundo espiritual bien. Y dice la Biblia que el pueblo perece porque le falta conocimiento. Por eso perece el pueblo de Dios. Vamos a Apocalipsis capítulo 2, precisamente hablando de las 7 iglesias. Apocalipsis capítulo 2 empieza precisamente con la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso, Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras
y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Esta iglesia de Éfeso, hermano, tenía una cualidad muy importante de la cual nosotros debemos tener y no debemos carecer. La cualidad de la iglesia de Éfeso, según la revelación del Apocalipsis, es que había probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo eran, sino que habían sido mentirosos. La apostasía, hermano, se trata de aquellos que dicen ser apóstoles y no lo son, sino que son unos mentirosos. Por eso, hoy en día, hermano, tenemos que ser como la iglesia de Éfeso. Así empieza el mensaje apocalíptico a las 7 iglesias, hablando de los apóstoles mentirosos. Una cualidad muy importante, saber identificar a los apóstoles mentirosos, para que tengamos bien ubicado dónde está la apostasía, dónde está funcionando la apostasía. Si a tu ciudad llega alguien poniéndose el título de apóstol, sea que haga un evento, sea que haga una transmisión en Facebook, algún video, pero que su título diga apóstol, entonces nosotros debemos de ir a la palabra y ver a quién pertenece, según la Escritura, el título de apóstol. O si hoy en día cualquiera se puede poner el título de apóstol. ¿Qué está pasando? Apocalipsis 21, Apocalipsis capítulo 21, versículo 14. Dice así la bendita palabra del Señor. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Fíjense, hermano, el versículo 12 también me gusta. Apocalipsis 21, versículo 12. Dice que tenía un muro grande y alto con 12 puertas. Y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos en las puertas, que son de las 12 tribus de los hijos de Israel. ¿A dónde van los 144,000 de las 12 tribus de los hijos de Israel? Van a la Nueva Jerusalén. Son primicias de nuestro Dios. ¿Y a dónde vamos nosotros? Aquí está, versículo 14. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Los 12 apóstoles del Cordero también son israelitas, porque todo se trata de Israel. Pero hay uno allí, que es el apóstol Pablo, del cual venimos nosotros. Todos nosotros venimos por la predicación del apóstol Pablo. Y también del apóstol Pedro, porque Dios le dijo: mata y come. No llaméis inmundo a lo que el Señor ha santificado. Y fue, hermano, así como Cornelio, con sus oraciones y su limosna, había abierto las puertas de los cielos para los gentiles. Y todos nosotros, hermanos, estamos allí en la Nueva Jerusalén, y los apóstoles de nosotros son los 12 apóstoles del Cordero. Pero estos apóstoles mentirosos que andan ahora no son nuestros apóstoles. No nos identificamos con ellos.
Al contrario, denunciamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que esa es la apostasía de que profetizó el apóstol Pablo, de que antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo vendrían estos apóstoles que hoy hacen eventos en nuestras ciudades. Y quiero llevarlo más profundo de qué es lo que hacen con lo que están haciendo estos apóstoles que hoy en día se están manifestando. Apocalipsis capítulo 18, versículo 23. Lo que vamos a leer habla acerca del juicio al Vaticano, el juicio a la ciudad de Roma. Dice el versículo 21, y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Versículo 23. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti. Porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Hoy queremos denunciar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que todos aquellos que enseñan que tienes que ser grande, tú tienes que ser grande, es porque ellos se creen grandes. Y la Biblia denuncia que los grandes de la tierra son mercaderes de Babilonia. ¿Quiénes son los grandes en el ambiente gospel? ¿Quiénes son los grandes en el ambiente gospel? ¿Quiénes son aquellos que se han erguido como los grandes mercaderes del ambiente gospel? Cuando yo era joven, hermano, escuché y leí un libro y me impactó aquel grande que usted precisamente yo creo que lo conoce. Se llama Benny Hinn. Y todos quedamos, wow, qué tremenda unción. Y hoy en día, por el Espíritu de Dios y porque hemos madurado, nos hemos dado cuenta de que esos grandes no son siervos de Dios. ¿Por qué no son siervos de Dios? Porque son mercaderes, hermano. Porque a ellos lo que les interesa es vender su ministerio lo más caro que puedan. Los mercaderes que hoy hay en día hacen mega eventos, tienen mega iglesias, y lo único que les interesa es ser los grandes de la tierra. Denunciamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el Espíritu de Dios a Benny Hinn, T.B. Joshua, Guillermo Maldonado, Cash Luna, que son de los grandes y de los más grandes, que ellos se dicen que son los líderes del gospel. Y de la música, hermano, hay infinidad de ministerios que son los grandes. Usted lo conoce a todos. Jesús Adrián Romero, usted los conoce. Marcos Witt, usted los conoce. Miel San Marcos, usted los conoce, hermano. Los grandes, que se creen grandes. Dijo el apóstol Pablo, que yo creo que es profeta de Dios, profetizó
que vendría la apostasía antes de que viniera la manifestación, que viniera la apostasía y la manifestación del hombre de pecado antes de que viniera la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Primero vendría la apostasía. Ya estamos hasta acá de apostasía. La hechicería, hermano, significa utilizar los principios de autoridad, los principios de autoridad en manos de los siervos fraudulentos, se convierte en hechicería. Acuérdense lo que le dijo Samuel a Saúl. Vamos a buscarlo, hermano, lo que le dijo Samuel. Ahí está lo que le dijo Samuel a Saúl. Acompáñenme por favor a la escritura. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 23. Dice así la palabra del Señor. Dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Aquí, hermano, se está soltando una verdad fundamental para todo ministerio. Dice la Biblia que muchos empezaron bien, empezaron en el espíritu y terminaron en la carne. Muchos ministerios hermosos, Dios los llamó. Pero ¿qué pasó después? Dice la Biblia, por cuanto desechaste la palabra de Jehová. Hermano, desechar la palabra de Dios es rebelión. La palabra del Señor, hermano, nos reprende. La palabra del Señor nos exhorta. La palabra del Señor nos corrige. La palabra del Señor nos santifica. La palabra del Señor nos lleva derecho en el camino del Señor. ¿Sí? Pero cuando desechamos la palabra del Señor, entra un espíritu de rebelión. Cuando nosotros desechamos la palabra del Señor, cuando nosotros desechamos la exhortación, entra un espíritu de rebelión. Y dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Una vez que aquel siervo tiene un espíritu de rebelión, de ahí para adelante su ministerio se vuelve adivinación. De ahí en adelante su ministerio se vuelve hechicería. No puede haber pastores y ministros, profetas, evangelistas, cantantes, apóstoles. No puede haber ministerio con espíritu de rebelión sin practicar la hechicería. La hechicería viene por demonios de hechicería. Yo le voy a explicar, hermano, cómo sucede esto. ¿Por qué dice la palabra que todo eso es parte de la apostasía? Pero un ministerio que quiere tener señales, milagros, manifestaciones, que quiere ser reconocido por las masas, va a hacer hasta lo imposible por alcanzar la fama y el estatus. Pero un espíritu de rebelión y de hechicería lo acompaña. Y ahora los principios espirituales que dice la palabra de Dios acerca de la guerra espiritual, como las 7 vueltas que se le dieron a Jericó y los muros cayeron, dieron 7 vueltas y el muro se cayó. Ahora se vuelve hechicería. Se vuelve un principio espiritual, pero en contra de la iglesia cristiana. Aquel ministerio me llama y me dice, vamos a ir a su iglesia a darle 7 vueltas. Y el Señor me hizo entender que ese es un principio espiritual de la guerra. Lo que estas personas venían a hacer en contra de nosotros es a derribarnos
como iglesia y como ministerio a hacernos la guerra. Ellos no sé si estaban conscientes de lo que estaban diciendo, de lo que estaban haciendo, pero Satanás iba a utilizarlo para derribarnos a nosotros al darnos 7 vueltas alrededor de nuestra iglesia a fin de que nuestro ministerio viniera a pique. Le damos gracias a Dios de que seguimos en pie por la pura misericordia de Dios y que todos nuestros enemigos y todos los que nos hacen la guerra, el Señor se encarga de ellos. Nosotros no vamos a abrir puertas en nuestro espíritu, en nuestro corazón, para que los demonios tengan derecho legal sobre nosotros. Si nosotros odiamos, si nosotros guardamos rencor, si nosotros hablamos mal, si nosotros en lo secreto murmuramos, abrimos una puerta, abrimos un portal para que los demonios vengan, entren y salgan. Pero si nosotros nos guardamos para Dios, el enemigo no puede tocarnos. Por eso le digo, hermano, hay 2 bandos nada más. Te cambias al bando de la apostasía, entonces ministras bajo los efectos de la hechicería. Porque hay espíritu de rebelión y de hechicería en ellos. Por eso la palabra denuncia: por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Es decir, los milagros que ellos hacen, las sanidades que ellos hacen, son bajo efectos de hechicería, denunciados por el Espíritu Santo. Así es, amado hermano. No es el Espíritu Santo obrando esas sanidades, obrando esos milagros, ministrando en esos grandes eventos. No es el Espíritu Santo. Quiero decirle, hermano, que si un ayuno no es para Dios, entonces es para el diablo. Si un siervo de Dios ayuna con odio, con rencor, con resentimiento, ayuna sin haber perdonado, ¿para quién cree usted que es ese ayuno? No es para el Señor, es para Satanás y sus demonios. Mucho cuidado al ayunar, porque usted tiene que limpiarse. Debemos limpiar nuestra vida. Debemos apartarnos de toda clase de contaminación en nuestro espíritu, para que nuestro ayuno sea para la gloria de Dios, amados hermanos. No es nomás decir, me voy a meter en aposento, voy a ayunar. Examínate todo el tiempo, hermano. Todo el tiempo. Esmirna es la única ciudad que existe hoy en día de las 7 iglesias, de las 7 ciudades a las que se le envía mensaje apocalíptico. La que existe hoy se llama Esmirna. Y vamos a leer lo que se le dice a la iglesia de Esmirna, allá en Turquía, Apocalipsis 2, versículo 9. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿Qué enseñan los apóstoles apóstatas de hoy en día? Enseñan que tú tienes que tener suplidas todas tus necesidades, que tú tienes que crecer económicamente, que tú tienes que ser rico. Pero la palabra del Señor enseña otra cosa. Pone, por ejemplo, a la iglesia de Esmirna, dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. El Señor ama a los humildes. El Señor ama a aquellos que padecen tribulación. El Señor ama a aquellos que están en una situación que para el mundo es pobreza. El Señor los ama.
son especial tesoro para el Señor, esos hermanos que su motivación no es el dinero, no es el recurso económico. Su motivación es Cristo, es el Señor Jesucristo. Dice, no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Es un mensaje claro y contundente, amados hermanos. Habla de padecer por Cristo. Habla de ser probado. Habla de tener tribulación. Los verdaderos siervos de Dios vamos a pasar por tribulación. Los verdaderos siervos de Dios tenemos que ser probados. Los verdaderos siervos de Dios vamos a padecer, hermanos. No podemos enseñar un evangelio de que no vas a sufrir. No podemos decir mentiras, sino el enfoque del evangelio verdadero es este que se predicaba en Esmirna, que hasta el día de hoy existe esa ciudad. Y el Espíritu de Dios dio testimonio que esos hermanos de Turquía tenían el evangelio correcto y no el de los falsos que llegaron a Éfeso, y la iglesia de Éfeso los identificó, que eran falsos apóstoles mentirosos. Así que, hermanos, seremos tribulados por 10 días. Significa que cuando se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, ciertamente seremos atribulados por poco tiempo. Poco tiempo. No vamos a permanecer en una tribulación muy larga, sino por poco tiempo seremos atribulados. Es necesario que entendamos, hermano, que viene tribulación para nosotros. Seremos atribulados por 10 días. Yo no puedo decir que solamente 10 días naturales, pero sí puedo decir que por poco tiempo seremos atribulados solamente para que seamos limpiados, preparados para irnos con el Señor. Volvemos a 2 Tesalonicenses, que es nuestro texto, donde empezamos esta palabra acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo y lo que antecede. Capítulo 2, versículo 4, dice que el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Mire, hermano, a Mateo 24, cuando el Señor Jesucristo se le pregunta sobre cuándo sucederían estas cosas, Él dice que cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, dice cuando veáis con nuestros ojos físicos en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes. Nosotros no estamos en Judea, pero cuando veamos esas cosas, sabremos, hermano, que se ha cumplido lo que la palabra del Señor dice. Vamos a Mateo 24. Acompáñenme, por favor, a Mateo 24. Mateo 24, donde el Señor dice, ¿verdad? Versículo 15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Por eso es necesario buscar al Señor, para que nuestra lectura no sea en vano, sino que tengamos espíritu de revelación. ¿Sabe, hermano? Una de las oraciones especiales que hizo el apóstol Pablo
por los hermanos de Éfeso. ¿Sabe por qué los hermanos de Éfeso tenían mucha revelación acerca del mundo espiritual? Y una iglesia que tiene revelación acerca del mundo espiritual debe entender que las cosas que pasan porque en el mundo espiritual se ha desatado algo, se ha manifestado algo. La oración que el apóstol Pablo hacía por los efesios era esta. Efesios capítulo 1, versículo 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Número 1, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. El apóstol Pablo pedía para que esta iglesia tuviera revelación, tuviera conocimiento, tuviera sabiduría. Si tú oras al Señor todos estos textos y ayunas por estos textos, el Señor te va a conceder espíritu de sabiduría y espíritu de revelación. Tienes que postrarte, tienes que leer estos textos hasta que penetre en tu espíritu, hasta que sea parte de ti. Y tienes que clamar al Señor en ayuno y oración: dame espíritu de sabiduría y de revelación y de conocimiento de Él. Pero sabe, amado hermano, que si el Señor te concede sabiduría, revelación y conocimiento, también vendrán los demonios a atacar tu vida. Porque todo aquel que es siervo de Dios y que tiene la revelación de Dios y el conocimiento de Dios, también le vendrán los ataques del enemigo. Por eso es importante saber que estamos en una guerra y el vencedor es nuestro Señor Jesucristo, pero es necesario que padezcamos todos estos ataques y venceremos. Amados hermanos, quiero mostrarle que aquí en Mateo 24 hay un punto de diferencia donde habla el Señor Jesucristo acerca del rapto y de la segunda venida, que son dos cosas. Mucha gente ha tenido confusión. En el capítulo completo de Mateo 24 se les genera confusión porque confunden lo que es la venida de nuestro Señor Jesucristo a vencer al anticristo, al falso profeta. Cuando el Señor defiende a Israel, cuando todo ojo le verá, la gente confunde en Mateo 24 dónde está el rapto y dónde está la aparición de nuestro Señor, pero ya físicamente aquí en la tierra. Entonces dice: cuando veáis la abominación desoladora, huyan a los montes los que estén en Judea, mas hay de las que estén encinta. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. No quiere decir que nos vamos a quedar a toda la tribulación, pero sí solamente para ser preparados, para ser al mismo nivel de los 144,000. ¿Sabe, hermano? Los 144,000 son vírgenes, no se contaminaron con mujeres. Van a donde quiera que el Señor va, como si fuera un equipo de trabajo. Cantan un cántico especial que ninguno conoce, solo ellos. En el monte de Sión se para el Señor y los 144,000. Como si es un grupo selecto, porque Israel no puede ir a la Nueva Jerusalén, porque Israel no conoce a su Señor. No conoce a su Señor. Y nosotros tampoco podemos judaizar, porque es como ir para atrás. En vez de ir para arriba, vamos para abajo.
Israel, hermano, no puede ir a la Nueva Jerusalén. Solo será tomado estas primicias para llevarla a la Nueva Jerusalén. Lo mismo sucederá con nosotros, los que no somos israelitas en la carne, pero lo somos en el espíritu, porque se circuncida el espíritu, hermano. En espíritu somos circuncidados. Los que verdaderamente estamos circuncidados en el espíritu, solamente vamos a ser atribulados para ser limpiados y para ser llevados. Dice el versículo 22, si aquellos días no fuesen acortados, es lo que le estoy diciendo. No es que vamos a pasar toda la gran tribulación. Si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, que somos nosotros, hermanos, los que estamos humillándonos delante de la presencia de Dios, aquellos días serán acortados. Para nosotros, poco tiempo. ¿Sí? Entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. La palabra Cristo quiere decir ungido. La palabra Cristo quiere decir ungido. Cuando la Escritura dice falsos cristos, se refiere a falsos ungidos. ¿Dónde está el rapto? Aquí en Mateo 24. Dice Mateo 24, 25. Ya os lo he dicho antes. Dice 27. Porque como el relámpago que sale de oriente, en el desierto, dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo será? Como un relámpago. ¡Pra! Milisegundos. ¡Pra! Así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Pone el Señor Jesús sus pies en la tierra o no pone el Señor Jesús sus pies en la tierra en el rapto? Dice el versículo 28, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Pregunto, ¿dónde se juntarán las águilas? Donde quiera que estuviera el cuerpo muerto. Esa es la explicación o la indicación que nuestro Señor nos da acerca del rapto para los escogidos. Ya no digo el rapto de la iglesia, porque ahorita la iglesia, hermano, es un desbarajute total. Nos vamos rápidamente, hermano, para que este texto esté claramente explicado. Vámonos a 1 de Tesalonicenses, capítulo 4. 1 de Tesalonicenses, capítulo 4. Versículo 16. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿De quién está hablando Mateo 24? Dice, donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Primero los muertos en Cristo y después los demás. Luego nosotros, dice el versículo 17, 1 Tesalonicenses 4, 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, Y así estaremos siempre con el Señor. El quinto sello, amado hermano, es muy importante que nosotros lo estudiemos,
Porque el quinto sello se nos habla acerca de todos aquellos hermanos que están muriendo y aquellos hermanos que han muerto trágicamente. Su sangre ha sido derramada y al Señor, para eso el Señor es muy especial. Que un siervo de Dios, su sangre sea derramada. Todos esos siervos están bajo el altar, clamando. Esas almas están bajo el altar, clamando. ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero? Y el Señor les dice, descansen un poco de tiempo hasta que se complete el número de sus consiervos, que también han de ser muertos igual que ustedes. Quiere decir, hermano, que no solamente en Ucrania mueren hermanos, no solamente en las naciones donde se han decapitado hermanos mueren hermanos. Quiere decir que el quinto sello se abrió desde que se empezó a matar hermanos trágicamente por predicar el evangelio. Eso quiere decir que eso, hermano, esa visión del quinto sello explica que todos los hermanos que mueren por causa de predicar el evangelio es una ofrenda agradable al Señor. Y en estos últimos tiempos, cuando aparezca el hijo de pecado, el hijo de perdición, más hermanos moriremos por causa de nuestro Señor Jesucristo. Pero hermano, en el arrebatamiento de los escogidos, resucitaremos para irnos con el Señor. Pero en las nubes se juntarán primero los hermanos resucitados y luego los que estemos vivos. Ese es el rapto. Por eso no debe de confundirnos los textos de Mateo 24. Sigue diciendo 29, Mateo 24, 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Eso ya dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán, toda la tierra verá al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Eso ya es, hermano, cuando el Señor viene a derrotar al anticristo, al falso profeta, a las naciones que estén reunidas para la batalla contra Israel. Muy bien, amados hermanos. Aquí va la pregunta con la que iniciamos. Ahora sí, vamos a entrar en la pregunta con la que iniciamos. ¿Quién es el que al presente detiene que el anticristo se manifieste? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 6. Dice, desde el versículo 5, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Le llama él. Es un ser que real. Dice, él tiene que ser quitado de en medio para que se manifieste el anticristo. O sea, el anticristo no se ha manifestado porque se le fue encomendado a alguien que detuviera, porque desde los días del apóstol Pablo, él decía, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ya está, desde los días del apóstol Pablo. Solo que hay quien al presente lo detiene. Hay alguien que desde esos días hasta nuestros días no ha permitido que se manifieste el hijo de perdición.
Pero va a ser quitado de en medio en nuestros días aquel que está deteniendo. ¿Y quién es aquel que está deteniendo la manifestación? Vámonos, hermano. Yo quisiera que nos conectáramos el texto de Mateo 24:15 que dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora. Yo quiero que conectáramos este pasaje con el libro de Daniel, hermano. Profeta Daniel, profeta de Dios, capítulo 11. Dice Daniel 11:32. Dice: con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Así dice la Escritura. Se está refiriendo que el anticristo, cuando venga, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Pero fíjese, hermano, muchos dicen que el anticristo tiene que ser judío. Y yo pregunto, ¿y por qué la Escritura dice en el versículo 31 que entrará con tropas? Si es judío, ¿por qué tiene que entrar con tropas? Porque todo el mundo dice que es judío. Y yo le he dicho que viene de la descendencia de Macedonia, de Grecia. Porque así lo dice la Escritura, no porque yo lo diga. Versículo 31. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio. Tropas. Y pondrán la abominación desoladora. No va a ser que los judíos quieran que el anticristo vaya a poner la abominación desoladora. Él la va a poner por fuerza. Va a entrar en guerra con Israel, hermano. Muy importante. Daniel 12:11. Dice así la Escritura: bienaventurado. Dice: y desde el tiempo, Daniel 12:11, y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días, que son 3 años y medio. 1290 días, 3 años y medio, 42 meses. Este tiempo serán tiempos terribles en Israel. Pero hay alguien que al presente detiene. Daniel 12:1 revela quién es. Aquí dice, Daniel 12:1. Dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Usted está escrito en el libro? Eso es lo que siempre debemos estar preguntándole al Señor. Si estamos escritos en el libro de la vida, hermano. Acompáñeme, por favor, a leer Apocalipsis. Me parece que es en el capítulo 12, versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora, diga conmigo, ahora. Ahora ha
venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. El ángel Miguel, hermano, está de nuestra parte. Pero hay un detalle, que tenemos un acusador que nos acusa día y noche. Pero la guerra final en el cielo es esta, donde el ángel Miguel lucha contra el acusador de nuestros hermanos y de nosotros y lo vence. Pero ese dragón, al venir, al ser derrotado, dice: entonces el gran dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El ángel Miguel vino a ayudar al ángel Gabriel, que traía un mensaje al profeta Daniel, y vino a ayudarle en el combate espiritual, porque 21 días no pudo descender a entregar el mensaje. 21 días estuvo en ayuno Daniel. Y vino el ángel Miguel y le ayuda. Entonces, el ángel Miguel es nuestro guerrero, hermano. Guerrero de Israel y guerrero de nosotros. Está del lado de nosotros. Él es el que al presente detiene al anticristo para que no se manifieste. Ya está en la tierra, pero no se manifiesta porque el ángel Miguel no lo deja. Pero la última batalla en el segundo cielo será derrotado el acusador de nuestros hermanos cuando nosotros, hermano, ya hayamos sido santificados. El ángel Miguel va a permitir que este anticristo se manifieste para que nosotros seamos limpiados. Y al nosotros ser limpiados, el acusador, el gran dragón, ya no tendrá de qué acusarnos. Ya no nos va a acusar de que nosotros no diezmamos, no ofrendamos, no oramos, no ayunamos, no nos santificamos, de que nosotros andamos hablando mal de los hermanos. Todo eso se va a acabar. Y vamos a ser santificados, purificados, y el gran dragón será derrotado, ya no tendrá cómo acusarnos. Ya no seremos acusados, nunca más. Esa es nuestra victoria, hermano, y debemos orar por ese día en que el enemigo sea derrotado. Debemos declamar, orar: Señor, tu palabra dice que vamos a vencer al acusador, que nosotros tendremos un testimonio que te agrade completamente, Señor. Debemos orar por ese día, hermano, para que pronto llegue. Pero ha entendido, el ángel va a dejar que el anticristo se manifieste para que nosotros podamos vencer, ser purificados, y para que podamos, ahí dice la escritura, porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte, hermano. Algunos de nosotros vamos a morir, pero es necesario, mi hermano, no porque muramos se acabó todo. No, vamos a resucitar, hermano, vamos a resucitar al toque de la final trompeta. Este último capítulo de Daniel es sumamente importante porque revela los tiempos. Es tan importante, hermano, todo lo que dice el último capítulo de Daniel, que deberíamos estudiarlo a detalle. Dice Daniel 12:2: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Algunos hermanos tienen confusión acerca de este pasaje, porque nosotros sabemos que en el arrebatamiento de la iglesia solamente van a ser resucitados los muertos en Cristo. Y los escogidos purificados nos iremos a las nubes y de ahí nos vamos con el Señor.
Pero aquí está hablando de el día postrero que el Señor le habló a Marta. Marta decía, yo sé que Él resucitará en el día postrero. Le dijo Marta al Señor, yo sé que mi hermano resucitará en el día postrero. Dice, Marta, Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En el día postrero, hermano, inicia desde el momento en el que el Señor Jesucristo defiende a Israel, viene a la tierra, y entonces muchos de los que duermen del polvo de la tierra serán despertados. Pero obviamente, hermano, el lapso de estas dos resurrecciones es de 1000 años. Lo dice la Escritura en Apocalipsis 25. Para entender este pasaje de Daniel 12:2, necesitamos leer Apocalipsis 25. Si no, nos quedaríamos en confusión también nosotros. Dice la Escritura, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años, dice. Esta es la primera resurrección. Así que los muertos en Cristo, en el rapto de la iglesia, pero los otros muertos tienen que cumplirse 1000 años. De esa forma se entiende y se explica Daniel 12:2. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados en el rapto para vida eterna. Y después de 1000 años, los que serán despertados pero para el juicio eterno. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Y yo, Daniel, miré, y aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río, el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo serán el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos, tiempo y luego tiempos y luego la mitad de un tiempo. Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Así dice. Que entendemos el lenguaje profético se refiere a 1 año, más 2 años, más medio año, 3 años y medio. Así habló el ángel, el varón. Dice, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Todos sabemos, hermano, todos lo sabemos, que el 14 de mayo de 1948, la nación de Israel fue declarada su independencia de la administración británica, ¿verdad? La independencia de Israel. Y ya todas las naciones que estaban ahí cerca de ellos le declararon la guerra rápidamente. La guerra me parece que es la guerra de los 6 días. Y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. O sea, se está refiriendo, hermano, que desde 1948 ya empezó el cumplimiento del fin. A eso se está refiriendo. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días, que son 3 años y medio. Y con esto voy a terminar.
Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días, que son 3 años y 8 meses. ¿Por qué dice bienaventurado? Porque los israelitas, hermano, no pueden ir a la Nueva Jerusalén porque no creen en nuestro Señor Jesucristo. No pueden ir. Para ir a la Nueva Jerusalén necesita creer. Los 144,000 jóvenes que irán a la Nueva Jerusalén, ellos creen en nuestro Señor Jesucristo. Nada más que no son considerados como todos los judíos ortodoxos. Son judíos jóvenes que creen en nuestro Señor Jesucristo. Si no, no irían a la Nueva Jerusalén. Pero la nación de Israel se quedará cuando el Señor tome a sus primicias y nos tome a nosotros. La nación de Israel se quedará. Se quedará, y todo lo que está profetizado en Daniel acerca del anticristo se cumplirá. Pero dice, bienaventurado el que espere a 3 años y 8 meses. ¿Por qué? Porque el Señor va a descender con sus santas decenas de millares a defenderlos del anticristo, a defenderlos de las tropas, a defenderlos en esta guerra. El Señor descenderá. Por eso dice, espérense, espérense a 3 años y 8 meses. Bienaventurado el que espere, porque el Señor descenderá para defenderlo. Y entonces todo Israel será salvo, porque verá al Señor Jesús en vivo y a todo color. Y entonces se arrepentirán de haberlo traspasado, de haberlo herido y de haberlo lastimado. Y todas las naciones que estén ahí lo verán, que están luchando contra nuestro Señor Jesucristo. Y tú irás hasta el fin y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Daniel resucitará y recibirá su heredad. Que el Señor les bendiga grandemente, amados hermanos, y bendiciones para todos de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.